Por más de 2 décadas, Lucero y Mijares caminaron por senderos separados convencidos de que esa distancia era lo más prudente para ambos. Una separación tomada en su momento como una decisión consciente, hasta que un hallazgo inesperado amenazó con derribar todo lo que creían saber. Fue una simple carta olvidada en el tiempo la que encendió la chispa. Una hoja amarillenta con tinta apenas desgastada, capaz de poner en jaque 20 años de historia. Y lo más inquietante, esa carta revelaba que no todo lo que había pasado entre ellos fue producto del azar. Alguien demasiado cercano, habría movido hilos que jamás debieron tocarse. La escena que precedió a esa revelación no pudo ser más contrastante. El eco de la última nota de El privilegio de amar aún flotaba en el aire cuando el Auditorio Nacional estalló en aplausos. Lucero de pie en el centro del escenario. Cerró los ojos solo por un instante, dejándose envolver por la energía vibrante de miles de personas que coreaban su nombre. A su lado, Mijares sonreía con esa mezcla única de orgullo, gratitud y humildad que siempre lo había acompañado. Para el público todo era armonía, 2 artistas, 2 voces legendarias compartiendo escenario, como si el tiempo y las heridas pasadas no existieran. Pero entre bambalinas una historia completamente distinta comenzaban a escribirse. Lucero en su camarín se despojaba de los pendientes mientras repasaba mentalmente los momentos más intensos del concierto. A su alrededor, ramos de flores, tarjetas con dedicatorias, fotografías de sus hijos, José Manuel y Lucerito. Y junto al espejo, un sobre que no recordaba haber visto antes. Se detuvo. El sobre tenía un color amarillento, como si hubiera dormido en un cajón durante años. Sobre él su nombre escrito con una caligrafía que le resultaba inquietantemente familiar. ¿Quién dejó esto aquí?, preguntó a su asistente. Un encogimiento de hombros fue la única respuesta. La curiosidad pudo más. Rompió el sello y mientras desplegaba el papel, escuchó ese crujido inconfundible de los documentos viejos, como si el tiempo mismo le advirtiera que lo que iba a leer no tenía vuelta atrás. Querida Lucero, si estás leyendo estas líneas es porque finalmente encontré el valor para contarte la verdad. Una verdad que he guardado por más de 20 años y que involucra a ti y a Manuel. No alcanzó a leer más. La carta resbaló de sus manos. El frío le recorrió la espalda como si hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Sin pensar, solo con la urgencia del instinto, se dirigió al camerino de Mijares. Él reía con sus músicos ajeno a lo que estaba a punto de ocurrir. Pero al verla en la puerta pálida con los ojos fijos en él, supo que algo no estaba bien. «Necesitamos hablar», dijo ella con una voz más grave de lo habitual. La puerta se cerró y el murmullo quedó afuera. Sin preámbulos, Lucero le entregó la carta. Él la leyó en silencio y ella observó cada matiz en su rostro, primero desconcierto, luego una incredulidad que se transformó en una mezcla de dolor y algo que rozaba la indignación. Esto no puede ser cierto. La firma está al final, replicó Lucero. Mijares volteó la última página. Sus ojos se abrieron. No puede ser. «¿Tenemos que confirmarlo?», interrumpió Lucero tratando de mantener la calma. «Si es real, alguien muy cercano a nosotros jugó con nuestras vidas». En ese instante, un silencio denso los envolvió. Ambos se miraron y aunque no dijeron nada, la misma pregunta estaba escrita en sus miradas. ¿Y si nuestra separación no fue realmente nuestra decisión? La mañana siguiente, Lucero despertó en su residencia de Las Lomas, con la misma sensación que la había acompañado toda la noche, una inquietud que ni el café más fuerte podía disipar. Caminó por su jardín, ese refugio que tantas veces le había devuelto la paz. Pero esta vez ni las flores ni la brisa lograban aquietar su mente. «Dime si...» Marcó un número que conocía de memoria. «Puedes venir, necesito tu consejo», fue todo lo que dijo. Una hora después, Patricia, su amiga de toda la vida, cruzaba la puerta y la abrazaba antes de siquiera saludar. Sabía sin que Lucero lo explicara que algo grave ocurría. «Te prepararé un té», dijo Patricia como solía hacer en los momentos difíciles. «¿No quiero té?».
Quiero respuestas, respondió Lucero extendiéndole la carta. Lee esto. Patricia ajustó sus gafas y comenzó a leer. Cada línea parecía sumarle peso a su expresión. Cuando terminó, levantó la vista y se encontró con la mirada expectante de Lucero. ¿Lo sabías?, preguntó ella. No todo, pero siempre me pareció extraño cómo se dio su separación. Nunca entendí por qué dos personas tan complementarias de pronto se alejaron así. Lucero apretó los labios. Según esto, alguien provocó malentendidos, sembró dudas, y logró lo que quería, separarnos. ¿Y Manuel? ¿Has hablado con él anoche? Apenas unas palabras. Está tan impactado como yo. El sonido de un auto estacionándose interrumpió la conversación. Lucero se asomó por la ventana, reconoció de inmediato el vehículo. No habían planeado verse ese día, pero de alguna manera supo que él vendría. Y así, con la carta sobre la mesa y un pasado reclamando ser reescrito, el verdadero capítulo de esta historia estaba a punto de comenzar. «Es Manuel», anunció Lucero, sintiendo cómo en su pecho se mezclaban dos fuerzas opuestas, la ansiedad de lo que estaba a punto de enfrentar y el alivio de que por fin estuvieran los dos en el mismo lugar para hablarlo. Patricia, que había permanecido a su lado durante toda la espera, se levantó con un gesto instintivo. «Los dejo solos. Esto es algo que ustedes dos deben resolver». Pero Lucero, con una mirada que combinaba determinación y vulnerabilidad, la detuvo. «No, quédate. Te necesito aquí». La puerta se abrió y en el umbral apareció Manuel. El tiempo no había erosionado esa presencia que lo distinguía, el porte elegante, la serenidad que transmitía incluso en momentos de tensión, y esa sencillez desarmante que siempre lo había hecho cercano a todos. Sin embargo, aquella mañana su rostro delataba otra historia: ojeras profundas, mirada alerta, pasos firmes, pero cargados de un peso invisible. Traía bajo el brazo una carpeta gruesa. No venía con las manos vacías. «Buenos días», saludó inclinando levemente la cabeza hacia Patricia. «Disculpen la irrupción, pero esto no podía esperar». Lucero, que conocía demasiado bien el lenguaje corporal de su exesposo, percibió en un segundo que él había pasado la noche entera trabajando en algo. «¿Qué encontraste?», preguntó, sabiendo que la respuesta sería importante. Manuel colocó la carpeta sobre la mesa, la abrió y comenzó a desplegar su contenido: fotografías antiguas de ellos durante su matrimonio, recortes de prensa cuidadosamente archivados y, lo más inquietante, copias de mensajes y correos electrónicos. «Estuve toda la noche revisando archivos y contactando a personas que podían darme información», explicó. Señaló una foto en particular tomada en una gala benéfica, ambos impecablemente vestidos, sonriendo para las cámaras. «Según la carta que recibiste esa noche, supuestamente tuve una discusión con una actriz, que eso provocó uno de nuestros primeros grandes conflictos». Lucero asintió, recordando aquel episodio que había marcado un antes y un después. «Me dijeron que te habían visto muy cercano a ella, que incluso intercambiaron teléfonos». «Nunca ocurrió», respondió Manuel con una firmeza que no dejaba espacio a dudas. «Ahora entiendo por qué siempre tuvimos versiones tan distintas de esa noche». Patricia, en silencio, observaba cómo las piezas comenzaban a encajar. «¿Creen que esta persona manipuló más situaciones como esta?» «Decenas», contestó Manuel sin vacilar. «Hay demasiadas coincidencias, demasiados malentendidos que no podían ser casualidad». Lucero sintió un nudo en el estómago. Años de decisiones, de caminos que tomaron creyendo que eran inevitables, ahora se revelaban como construcciones de alguien más. Pero, ¿por qué?, preguntó con un susurro cargado de frustración. ¿Qué ganaba esta persona separándonos? «Eso», dijo Manuel mirándola a los ojos, «es lo que tenemos que averiguar». En ese instante, el teléfono de Lucero sonó. «¿Mamá? ¿Está papá contigo?», era la voz de José Manuel, su hijo mayor, con un tono de urgencia. «No responde su celular». «Sí está aquí». «Pasa algo, Lucerito y yo encontramos algo en casa de la abuela. Cartas viejas. Creo que deberían venir». Lucero y Manuel intercambiaron miradas. La decisión fue inmediata. «Vamos para allá».
La residencia de la madre de Lucero siempre había sido un refugio familiar. Los hijos crecieron correteando por esos pasillos y aunque el divorcio había cambiado muchas cosas, Manuel seguía siendo recibido como uno más. En la puerta José Manuel los esperaba. A sus 23 años, encarnaba el equilibrio perfecto entre la pasión artística de su madre y la disciplina de su padre. Estábamos ayudando a la abuela a organizar el ático cuando Lucerito encontró una caja con su nombre, explicó guiándolos hacia la sala. Dentro hay cartas y fotografías que nunca llegaron a ustedes. Lucerito, sentada junto a la caja, los miraba con una mezcla de nervios y compasión. Son cartas de ustedes, dijo. Cartas que se escribieron durante giras y hasta después del divorcio, pero que nunca fueron entregadas. Lucero tomó una al azar. Era de Manuel, escrita 3 meses después de la separación. En cada línea se respiraba confusión, dolor y un amor intacto. Nunca recibí esto, murmuró. Manuel sostenía otra de ella para él con la misma expresión de incredulidad. Yo tampoco recibí las tuyas. Y aquí hay aclaraciones de malentendidos que jamás hablamos. José Manuel se aclaró la garganta. Hay más, dijo sacando un cuaderno de cuero gastado de la caja. Creemos que pertenece a quien interceptó las cartas. Aquí explica sus motivos, sus acciones. Todo. Lucero sintió que el aire le faltaba. ¿Quién es mejor que lo lean ustedes mismos?, respondió Lucerito entregándole el diario a Manuel. Él lo abrió. La caligrafía coincidía con la carta recibida la noche anterior. Comenzó a leer. Nunca quise lastimarlos. Creí que los protegía. Con el tiempo entendí que mi cariño se transformó en una obsesión y que mis acciones motivadas por lo que yo creía protección solo les causaron dolor. Esta es la historia de cómo separé a 2 personas destinadas a estar juntas. El silencio que siguió fue casi físico, tan denso que parecía llenar cada rincón de la sala. Lucero cerró los ojos. Todo su pasado, su historia con Manuel, estaba siendo reescrito frente a ella. Necesito aire, susurró caminando hacia el jardín. Manuel la siguió. Bajo el viejo árbol que había sido testigo de tantas celebraciones familiares, ella respiraba hondo intentando frenar la tormenta que se agitaba en su interior. Tantos años, murmuró. Tantas decisiones basadas en mentiras. No podíamos saberlo, respondió él con suavidad. Confiamos en quien creíamos que nos quería. Lucero lo miró. Realmente, lo miró como no lo había hecho en mucho tiempo. Y en ese instante supo que la verdad apenas estaba empezando a salir a la luz. A pesar de todo el tiempo que había pasado, él seguía siendo en esencia el mismo hombre del que se había enamorado, noble en sus gestos, sincero en sus palabras, y con esa fortaleza tranquila que en sus peores días siempre había sido su ancla. Lucero lo miró a los ojos, y con la voz apenas quebrada preguntó, ¿qué hacemos ahora? Manuel no respondió de inmediato. La observó como quien busca la respuesta en el rostro del otro, y luego tomó su mano con naturalidad, como si ese gesto formara parte de un lenguaje que habían inventado juntos hacía décadas. Era un contacto cálido, firme, extrañamente familiar. Descubrir toda la verdad, dijo con serenidad, entender qué pasó, y luego decidir qué significa esto para nosotros, para nuestra familia, para lo que venga. No hubo tiempo para más. José Manuel apareció en la puerta del jardín, su silueta recortada contra la luz del atardecer. «Papá, mamá, hay algo más que deben saber». Cuando regresaron a la sala, el sol ya se escondía tras los tejados y teñía las paredes de tonos ámbar. José Manuel y Lucerito los esperaban con expresiones que hablaban por sí solas. Lo que iban a decir no sería fácil de escuchar. «La abuela vuelve mañana de su viaje», informó José Manuel. «Ella no sabe que encontramos esto». Lucero entrelazó las manos como si quisiera contener una pregunta que le quemaba en la garganta. «¿Crees que...?» «¿Ella lo sabía?», preguntó finalmente refiriéndose a su madre. José Manuel bajó la mirada. «No lo sé, pero hay algo en el diario que sugiere que no era la única persona involucrada».
Manuel, con un gesto grave, tomó el cuaderno y buscó la página marcada. Sus ojos recorrieron las líneas con creciente seriedad hasta que levantó la vista. Aquí dice que había un acuerdo, un pacto entre varias personas cercanas a nosotros. Lucero frunció el ceño. ¿Un pacto? ¿Para qué? Para protegernos de nosotros mismos, repitió Manuel con incredulidad. Según esto, creían que nuestra relación era perjudicial para nuestras carreras, que nos distraíamos mutuamente de nuestro potencial artístico. Lucerito, que había heredado no solo el talento de sus padres, sino también esa sensibilidad que detecta cuando una herida se abre, se levantó y abrazó a su madre con fuerza. Lo importante es que ahora conocen la verdad, susurró. Lucero acarició el cabello de su hija sintiendo en ese gesto una gratitud inmensa por tener a sus hijos como anclas en medio de la tormenta. Tienes razón. Por dolorosa que sea la verdad, siempre es mejor que vivir en una mentira. Manuel los observaba y en su mente la imagen de esa familia fragmentada por las decisiones, pero aún unida por algo más profundo que los lazos convencionales, le inspiró una decisión inmediata. Vamos a enfrentar esto juntos, declaró con firmeza, como familia. José Manuel puso una mano en el hombro de su padre. Siempre estaremos con ustedes, afirmó. Lucerito asintió sin soltar a su madre. Esa noche, mientras sus hijos dormían en las habitaciones que habían sido suyas en la casa de la abuela, Lucero y Manuel permanecieron en la sala. Las cartas esparcidas por la mesa eran como pequeñas cápsulas de un pasado que nunca llegó a su destino. Leían una tras otra, reencontrándose con emociones que creyeron perdidas y descubriendo confesiones que nunca imaginaron. ¿Recuerdas esta canción?, preguntó Manuel señalando una mención en una carta. Lucero sonrió con melancolía. ¿Cómo olvidarla? La escribiste durante nuestra luna de miel. Nunca te lo dije, pero cada vez que la canto pienso en ese momento en ti bajo la luz de la luna en aquella playa. Su confesión, tan simple como poderosa, tendió un puente invisible entre lo que habían sido y lo que eran ahora. Tengo miedo, Manuel, admitió Lucero después de un largo silencio. Miedo de descubrir cuánto más nos arrebataron, cuántas mentiras creímos. Yo también, respondió él sin apartar la mirada. Pero ya no somos aquellos jóvenes ingenuos. Hemos vivido, hemos aprendido. Esta vez, nadie decidirá por nosotros. Afuera la ciudad se sumía en la oscuridad, pero en la sala una nueva luz comenzaba a brillar, la luz de una verdad dura, pero liberadora, que por fin emergía después de años escondida. La mañana llegó con un silencio diferente, el silencio de las cosas que empiezan a ordenarse. Lucero despertó en el sofá arropada con una manta que reconoció como la favorita de su madre. No recordaba haberse dormido. Las cartas seguían ahí como testigos silenciosos de la noche anterior. Desde la cocina llegó el aroma del café. Manuel apareció con 2 tazas humeantes. «Buenos días», dijo ofreciéndole una. «Lo preparé como te gusta, sin azúcar y con un toque de canela». Lucero sonrió sorprendida de que después de tantos años, él recordara ese detalle. «Gracias». Y los chicos, José Manuel salió a correr. Lucerito sigue dormida. Manuel se sentó frente a ella. Entre ambos, sobre la mesa, descansaba el diario. El objeto que había abierto tantas puertas y que sabían aún guardaba respuestas que podían cambiarlo todo. Lucerito seguía dormida. Manuel, con un gesto pausado, se acomodó frente a Lucero, el peso de la noche reflejado en sus ojos. «Leí más del diario anoche, después de que te quedaste dormida». La expresión en su rostro fue suficiente para que a Lucero se le encogiera el estómago. «¿Qué encontraste?», preguntó temiendo la respuesta. Manuel tomó el cuaderno de cuero que había quedado sobre un sillón y lo abrió con cuidado, como si dentro no hubiera páginas, sino dinamita. Señaló una marca hecha con un trozo de papel doblado. «Es peor de lo que pensamos, Lucero. No fue solo una persona, fue un esfuerzo coordinado». Ella lo miró sin entender del todo. «¿A qué te refieres?». Según esto, explicó Manuel, hojeando despacio, hubo reuniones, planes, estrategias frías y calculadas para asegurarse de que nos separáramos.
Alteraron mensajes, inventaron rumores. Incluso manipularon nuestras agendas para que coincidiéramos lo menos posible. Lucero dejó la taza sobre la mesa. Sus manos temblaban tanto que temía derramarla. ¿Quién susurró? Manuel respiró hondo. Menciona a varias personas con iniciales, pero hay una que aparece constantemente, RM. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el tic-tac del reloj pareció detenerse. Ambos sabían que esas iniciales solo podían pertenecer a una persona con tanto acceso e influencia en sus vidas. «¿Roberto Martínez?», preguntó Lucero, refiriéndose a quien había sido su representante durante años, casi como un segundo padre. Manuel asintió despacio, sin apartar la mirada. Él coordinaba todo. Según el diario, era el centro de la operación. Lucero comenzó a caminar por la sala como si el movimiento pudiera dispersar la incredulidad. No puedo creerlo. Roberto siempre fue como familia. Nos aconsejó en todo. Estuvo en nuestras bodas, en el nacimiento de nuestros hijos. Añadió Manuel con amargura, y aparentemente también en nuestra separación. En ese momento, unos pasos ligeros interrumpieron el ambiente cargado. Lucerito apareció en la entrada de la sala con el cabello recogido en una coleta improvisada y los ojos todavía empañados de sueño. «Buenos días», saludó observando las tensiones en el aire. «¿Ocurre algo?». Lucero forzó una sonrisa, instinto maternal intacto. «Nada importante, cariño, solo seguimos procesando». Lucerito se acercó y sin pedir permiso tomó una de las cartas de la mesa. «Saben, anoche no podía dormir y leí algunas. Es hermoso cómo se hablaban, incluso después de separarse». Lucero y Manuel se miraron sorprendidos por la claridad de su hija. «Hay tanto amor en estas páginas», continuó Lucerito, «que me pregunto cómo pudieron creer que no existía. El tiempo y la distancia hacen cosas extrañas con los sentimientos», respondió Lucero. «Y cuando hay personas alimentando dudas», como Roberto, añadió Manuel sin rodeos. Lucerito frunció el ceño. «Tío Roberto, ¿qué tiene que ver él?». La pregunta quedó flotando en el aire justo cuando la puerta principal se abrió. José Manuel entró con el rostro enrojecido por el ejercicio y una botella de agua en la mano. «¿De qué me perdí?», preguntó notando el ambiente cargado. «Aparentemente el tío Roberto tuvo algo que ver con la separación de nuestros padres», dijo Lucerito. José Manuel se quedó en silencio unos segundos, como si algo encajara finalmente en su cabeza. Lo sospechaba. Admitió al fin. Siempre había algo en su manera de hablar de ustedes, como si se enorgulleciera de haberlos ayudado a decidir. Lucero lo miró con desconcierto. «¿Por qué nunca dijiste nada? Eran solo sospechas, mamá». Y no quería remover el pasado sin pruebas. Manuel lo observaba con orgullo y tristeza a la vez. «¿Qué más notaste?». Siempre que hablaban de hacer algo juntos, a él encontraba la forma de complicarlo, horarios imposibles, compromisos repentinos. Y luego estaban sus comentarios. «¿Qué comentarios?», preguntó Lucerito. Frases pequeñas como «tu padre está demasiado ocupado» o «tu madre necesita su espacio creativo». Ahora veo que eran semillas. Semillas para mantenerlos separados. Lucero sintió un escalofrío. Tantos años, tantas jugadas sutiles y ellos sin darse cuenta. «Necesito hablar con Roberto», dijo con decisión. No la detuvo Manuel. «Todavía no. Primero tenemos que entender todo antes de enfrentarlo». «Tiene razón, mamá», apoyó José Manuel. «Roberto es astuto. Si vamos sin todas las piezas, encontrará la manera de justificarse». Lucero respiró hondo tragando su ira. «Entonces, ¿qué sugieres seguir investigando?». «El diario menciona otros nombres en clave. Si descubrimos quiénes son, podremos hablar con ellos». «¿Y la abuela?», añadió Lucerito. «Estas cartas estaban en su casa. Ella debe saber algo». De pronto el sonido de un motor deteniéndose frente a la casa cortó la conversación. Los cuatro se miraron tensos. «La abuela no volvía hasta mañana», susurró Lucerito. José Manuel se asomó por la ventana, y su expresión cambió al instante. «Es ella, y no viene sola».
Lucero sintió cómo se le aceleraba el corazón. ¿Quién la acompaña, Roberto? La revelación cayó como una bomba. Nadie estaba preparado para ese encuentro. No ahora. No sin un plan. Guarden las cartas, ordenó Manuel reaccionando rápido. Y el diario también. No deben saber que ya los descubrimos. José Manuel y Lucerito comenzaron a recoger las cartas con movimientos rápidos, casi coreografiados por la urgencia. El roce del papel contra la madera sonaba más fuerte de lo normal, como si cada sobre gritara que debía ser ocultado. Lucero, con las manos temblorosas pero decididas, se agachó junto a ellos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó la voz apenas un susurro. Actuar con normalidad, respondió Manuel, su tono firme pero bajo. Seguirles el juego y seguir investigando. El timbre sonó justo cuando José Manuel deslizaba la última carta dentro de la caja. Con un rápido movimiento la empujó bajo un mueble, escondiéndola en la penumbra. Todos respiraron hondo, intentando recomponer el gesto antes de que se abriera la puerta. Adelante, llamó Lucero, forzando una cordialidad que no sentía. La puerta se abrió y la madre de Lucero apareció con una sonrisa amplia, como si la mañana trajera buenas noticias. Detrás de ella, la figura de Roberto Martínez llenó el umbral. Tenía esa clase de presencia que parecía absorber el aire de la habitación. Incluso a su edad, seguía siendo un hombre imponente, con la voz, el porte y la mirada de quien ha mandado toda su vida. ¡Qué sorpresa encontrarlos a todos aquí!, exclamó Antonia abrazando a sus nietos. Volvimos antes porque Roberto tenía unos asuntos que atender en la ciudad. Roberto sonrió. Esa sonrisa pulida de manual, la misma que había usado para cerrar contratos y ganar voluntades en la industria. La verdadera sorpresa es verlos a ustedes dos juntos, comentó señalando a Lucero y Manuel con un gesto ligero. ¿Alguna ocasión especial? Lucero sintió como la tensión se le instalaba en la nuca, pero mantuvo la compostura. Solo una reunión familiar improvisada, respondió. Los chicos querían pasar tiempo con nosotros. Maravilloso, dijo Roberto, aunque sus ojos agudos como bisturís se movían de uno a otro evaluando, buscando algo invisible. La familia siempre debe ser prioridad. La ironía de esa frase hizo que Lucero contuviera una réplica mordaz. Nadie en la sala dejó pasar el subtexto. ¿Les gustaría desayunar?, intervino Antonia, ajena a la tensión. ¿Puedo preparar algo rápido? Ya desayunamos, abuela, respondió Lucerito. Pero puedo ayudarte a preparar algo para ti y el tío Roberto. Te acompaño, añadió José Manuel. Ambos siguieron a su abuela hacia la cocina, dejando a Roberto frente a Lucero y Manuel. El ex representante se dejó caer en un sillón, cruzando las piernas con aire relajado, como si estuviera en control absoluto. ¿Y a qué se debe esta reunión familiar?, preguntó ladeando la cabeza. No es común verlos juntos, a menos que sea en un evento o concierto. Como dijo Lucero, los chicos querían pasar tiempo con nosotros. Nada extraordinario, contestó Manuel con calma estudiada. Murmuró Roberto sin disimular su escepticismo. Me alegra verlos tan cordiales. Siempre dije que su separación fue lo mejor para ambos. La frase golpeó a Lucero como una bofetada. ¿Lo mejor? Para nosotros, preguntó, incapaz de contener la amargura. Roberto arqueó una ceja como sorprendido por el tono. Por supuesto. Mira lo que han logrado por separado. Tú con tus proyectos, Manuel con su carrera. Dos íconos por derecho propio. ¿Y podríamos haberlos ido juntos?, replicó Lucero, sintiendo la mano de Manuel sobre la suya, un toque silencioso que le pedía prudencia. No estoy tan seguro, repuso Roberto, su sonrisa debilitándose apenas. Las parejas en esta industria rara vez prosperan trabajando juntas. Uno siempre opaca al otro. Interesante teoría, intervino Manuel, considerando el éxito de nuestros conciertos conjuntos en los últimos años. Roberto se removió incómodo por primera vez. Una cosa es reunirse de vez en cuando, otra compartir vida y carrera. Confíen en mí, sé cómo funciona este negocio. Y nos conoces a nosotros, añadió Lucero, dejando caer las palabras como piedras. O al menos, eso creíamos. El aire se espesó. Roberto los miraba evaluando como si intentara medir hasta dónde podían saber.
La llegada de Antonia con una bandeja de café rompió momentáneamente la tensión. Aquí tienen recién hecho, anunció, sirviendo las tazas. Gracias, Antonia, respondió Roberto retomando la sonrisa. Estábamos hablando de lo bien que les ha ido por separado. Un camino que otros trazaron por nosotros, dijo Lucero de pronto. Antonia la miró con extrañeza. ¿A qué te refieres, cariño? Antes de que Lucero pudiera contestar, José Manuel y Lucerito regresaron con más tazas y panecillos. ¿De qué hablaban?, preguntó Lucerito con fingida inocencia. De destinos y decisiones, respondió Roberto. De cómo algunas separaciones son necesarias para crecer. Necesarias, según quien, preguntó José Manuel con una firmeza que sorprendió a todos. Roberto entrecerró los ojos. Según la experiencia, hijo, algo que comprenderás con el tiempo, o algo que otros pueden manipular, replicó José Manuel sin apartar la mirada. El silencio que siguió fue frío y pesado. Roberto se recostó en el asiento estudiando a cada uno como un jugador de ajedrez que sospecha que le han descubierto la estrategia. No entiendo a qué te refieres, dijo al fin, bebiendo un sorbo de café. Manuel apoyó los codos sobre las rodillas, inclinándose hacia él. Su voz fue baja, pero cada palabra cortó el aire. Creo que sí lo entiendes, Roberto. Sabemos lo que hiciste, lo que todos ustedes hicieron. La frase cayó en la sala como una piedra en agua quieta, rompiendo la superficie de una calma fingida. La taza de café de Roberto se detuvo a medio camino hacia la mesa. Su mano quedó suspendida en el aire. Perdón, su voz fue suave pero cargada de una tensión apenas contenida. Antonia giró el rostro hacia Manuel alarmada. ¿De qué estás hablando? Manuel no dudó. De las cartas, mamá. Lucero dio un paso al frente, su voz clara y afilada. De las cartas que nunca llegaron a sus destinatarios. De los malentendidos sembrados con intención. De las mentiras cuidadosamente colocadas. El rostro de Antonia perdió color como si un balde de agua helada le hubiera caído encima. No sé de qué hablan. La caja en el ático, intervino Lucerito, su mirada fija en su abuela. La encontramos ayer, abuela. Cartas de papá a mamá. De mamá a papá. Cartas que alguien interceptó. Roberto dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco, rompiendo el silencio. Esto es ridículo. ¿Me están acusando de algo? No solo a ti, respondió Manuel, su voz grave y controlada. Pero eras el cerebro detrás de todo, ¿verdad, el gran Roberto Martínez? Manipulando vidas como piezas en un tablero. Por primera vez la fachada de Roberto se resquebrajó. Sus ojos, normalmente cálidos y encantadores, se endurecieron en algo más frío. No tienen pruebas de nada. Lucero clavó la mirada en él. El diario no es prueba suficiente. Las cartas no son prueba suficiente. Antonia se puso de pie de golpe, como si no pudiera soportar la dirección de la conversación. Esto es un malentendido. Yo no sabía. No entendía. ¿Que no entendías, mamá? Presionó Lucero dando un paso hacia ella. ¿Que estabas ayudando a destruir mi matrimonio? ¿Que estabas ocultando mensajes que podrían habernos reconciliado? Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Antonia. Lo hice por ti. Roberto me convenció de que era lo mejor. Que Manuel te distraía de tu potencial, que juntos nunca alcanzarían la cima. Manuel se levantó lentamente y su presencia llenó la sala. ¿Y quién eras tú para decidir eso? Su voz era un filo. ¿Quién eras tú para jugar con nuestras vidas, con nuestros sentimientos? Roberto permanecía en silencio, observando el intercambio como un jugador de ajedrez que espera su momento. Mamá, intervino José Manuel con un tono más suave, aunque cargado de gravedad. ¿Por qué guardaste las cartas en lugar de destruirlas? Si realmente creías que era lo correcto separarlos, ¿por qué conservar la evidencia? Antonia parpadeó descolocada y se dejó caer en el sofá como si de pronto el peso de todo se le viniera encima. No podía destruirlas. Cada vez que lo intentaba pensaba en el amor que había en ellas, en la posibilidad de que, algún día, pudieran leerse. ¿Tenías dudas?, preguntó Lucero. Antonia asintió sin atreverse a mirar a su hija.
Con el tiempo sí. Sobre todo cuando veía lo bien que se llevaban a pesar de estar separados, cómo se apoyaban con los niños, cómo se iluminaban al coincidir en un evento. Pero nunca dijiste nada, susurró Lucero sintiendo una mezcla imposible de dolor-rabia y una tenue comprensión. Tenía miedo, confesó Antonia con la voz rota. Miedo de haber cometido el peor error de mi vida. Fue entonces cuando Roberto decidió intervenir. Se puso de pie con calma calculada, como quien retoma el control de una negociación. Esto es absurdo. Todo lo que hicimos fue guiarlos hacia mejores decisiones. Mírense ahora, estrellas consolidadas, respetadas, admiradas. Nunca sabremos lo que habríamos logrado juntos, replicó Manuel con amargura, porque tú te aseguraste de que no ocurriera. Y construiste tu imperio a costa de nuestras vidas personales, añadió Lucero con un temblor de furia en la voz. Roberto dejó escapar una risa seca sin humor. Siempre tan dramática, Lucero. Por eso te va tan bien en las telenovelas. Esto no es una telenovela, intervino Lucerito, su voz quebrándose de emoción. Son las vidas reales de mis padres, de mi familia. Lo que hiciste no tiene nombre. Roberto endureció el gesto. Lo que hice fue asegurarme de que alcanzaran su máximo potencial, sin distracciones, sin compromisos que limitaran sus carreras. ¿Y quién eres tú para decidir eso?, preguntó José Manuel poniéndose de pie junto a su hermana. Alguien que entiende esta industria mejor que cualquiera de ustedes, respondió Roberto con desdén. Los convertí en leyendas. Nos convertimos en leyendas a pesar de ti, no gracias a ti, corrigió Manuel. Y pagamos un precio demasiado alto. Hubo un silencio pesado. Roberto midió el ambiente y como tantas veces suavizó su expresión para adoptar un tono conciliador. Entiendo que estén molestos, es natural. Pero todo lo hice por su bienestar, por el de todos nosotros. Lucero soltó una carcajada amarga. Bienestar. ¿De verdad crees que separar a una familia, manipular sentimientos e interceptar comunicaciones privadas es velar por nuestro bienestar? Los negocios son negocios, dijo Roberto sin un atisbo de remordimiento. Y ustedes dos juntos eran un mal negocio. Las palabras frías como un cuchillo cayeron sobre todos como un golpe. Antonia comenzó a llorar en silencio. José Manuel y Lucerito se acercaron más a sus padres formando un frente unido. Antonia de pronto levantó la cabeza. Su voz, aunque temblorosa, fue firme. Quiero que te vayas de mi casa, ahora mismo. Roberto la miró incrédulo. Después de todo lo que hemos compartido, Antonia, ¿me echas así? Lo que compartimos fue una mentira, respondió ella con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Me usaste para dañar a mi propia hija. Eso es imperdonable. Por primera vez, Roberto pareció realmente tocado. Sus ojos, siempre tan seguros, recorrieron la sala buscando un aliado, pero solo encontró miradas duras impenetrables. Bien, dijo al fin con un tono que quería sonar digno, pero que traicionaba un matiz de derrota. Me iré. Se levantó despacio como si cada movimiento fuese una declaración de que aún conservaba su orgullo. Sin embargo, antes de alcanzar la puerta, se giró. Pero recuerden esto, todo lo que son hoy, todo lo que han conseguido. Se lo deben a mí, a mis decisiones, a mi visión. Lucero sostuvo su mirada sin pestañear y respondió con una calma que cortaba más que la ira. Te equivocas. Lo que somos hoy es a pesar de ti, no gracias a ti. Y lo que perdimos por tu culpa, eso es algo que nunca podrás compensar. Roberto tomó su abrigo erguido como un general que abandona el campo de batalla. Se detuvo en el umbral y miró una última vez a quienes alguna vez llamó familia. El tiempo me dará la razón, dijo antes de cerrar la puerta. El golpe seco del portazo dejó un silencio espeso, cargado de todo lo que no se dijo. Antonia rompió a llorar sin reserva, su cuerpo sacudiéndose con cada sollozo. Lucero se acercó lentamente como si cruzara un terreno minado de recuerdos y heridas. Dudó un instante, pero terminó abrazando a su madre. ¿Por qué mamá?, susurró. ¿Por qué lo escuchaste? Antonia se aferró a ella con desesperación. Era tan convincente.
Decía que Manuel limitaría tu carrera, que juntos nunca alcanzarían sus sueños. Y yo solo quería lo mejor para ti. Lo mejor para mí era decidir por mí misma, contestó Lucero con una firmeza serena. Tener toda la información, todas las cartas, todos los mensajes. Lo sé. Antonia bajó la mirada. Lo entendí demasiado tarde. Por eso guardé las cartas. No podía devolverlas. El daño ya estaba hecho, pero tampoco podía destruirlas. Eran la prueba de mi error y de mi complicidad. Manuel, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó y apoyó una mano firme en el hombro de su ex-suegra. ¿Quién más estaba involucrado?, preguntó con voz grave. Antonia se secó las lágrimas y trató de recomponer la voz. En el círculo más cercano, solo Roberto y yo. Él tenía gente en sus oficinas que interceptaba mensajes, cambiaba horarios. Pero las decisiones las tomábamos nosotros. ¿Y papá?, preguntó Lucero refiriéndose a su padre. Él no sabía nada, respondió Antonia con seguridad. Nunca lo habría permitido. Por eso Roberto actuaba cuando estaba de viaje o absorbido por sus negocios. José Manuel y Lucerito, hasta entonces, en silencio absorbían cada palabra como si fuesen piezas de un rompecabezas que al fin encajaban. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucerito finalmente. Lucero buscó la mirada de Manuel, y allí encontró la misma fortaleza que había sido su refugio en tiempos difíciles. Ahora, dijo él, leemos todas las cartas, descubrimos toda la verdad. Y después decidimos cómo seguir adelante. En ese instante el teléfono de Lucero vibró. Era un mensaje de Roberto. Esto no ha terminado. Lo que construimos juntos es demasiado valioso para dejarlo caer por sentimentalismos. Piensen en sus carreras, en su legado. Hablaremos cuando estén más calmados. Lucero le mostró el mensaje a Manuel. Él negó con la cabeza. Sigue manipulando. Incluso ahora. No más, respondió Lucero con una determinación férrea. Se acabaron las manipulaciones, las medias verdades, los secretos. Es hora de que nosotros escribamos nuestra historia. Afuera el sol del mediodía iluminaba la ciudad con una claridad casi simbólica. Dentro de aquella casa 5 personas enfrentaban verdades que dolían, pero que liberaban. La honestidad por fin empezaba a ocupar el lugar de las sombras. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña como el silencio previo a una tormenta. La amplia sala de Antonia se había convertido en un cuartel general. Sobre una gran mesa las cartas estaban dispuestas en orden cronológico, formando una línea del tiempo paralela a la vida que creían haber vivido. Era otra historia, una historia de amor constante, de cuidado mutuo, de proyectos que se truncaron no por falta de voluntad, sino por intervención ajena. Mira esta, dijo Lucerito levantando una carta fechada poco después del nacimiento de José Manuel. La leyó en voz alta Manuel. Describía a Lucero sosteniendo al bebé diciendo que nunca la había amado tanto como en ese instante. Lucero tomó la carta reconociendo cada trazo de esa caligrafía que había amado. Las palabras rebosaban ternura y contrastaban cruelmente con los recuerdos de esos días, discusiones, distancias, malentendidos. «Y esta es tuya», dijo José Manuel entregándole a su padre un sobre desgastado. «Mamá la escribió durante su gira por España cuando tú estabas grabando en Miami». Manuel leyó en silencio. Eran confesiones de soledad, de orgullo por los logros de él, de un deseo enorme de compartir cada triunfo y cada caída. «Roberto me dijo que apenas preguntabas por nosotros», murmuró Manuel sin apartar la vista del papel. Lucero lo miró y en sus ojos vio algo que llevaba años sin ver, una herida antigua. Y la posibilidad de que tal vez todavía quedara algo por sanar. «Te equivocas», dijo Lucero. Y su voz salió tan baja, tan contenida, que obligó a Silvia a inclinarse hacia adelante para captar cada palabra. «El éxito no vale nada si tienes que dejar atrás a las personas que amas para conseguirlo». El eco de esa frase pareció quedarse suspendido en la habitación, como si incluso las paredes necesitaran tiempo para asimilarla. Afuera el sol de media mañana entraba por la ventana iluminando partículas de polvo que flotaban perezosamente en el aire, ajenas a la densidad emocional que pesaba sobre cada uno de los presentes. Manuel permanecía de pie detrás de Lucero,
los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Sus ojos oscuros y fijos no se apartaban de Silvia. Parecía no solo escuchar sus palabras, sino estudiarla, diseccionando cada gesto, cada pausa, cada titubeo. Lucero, en cambio, mantenía una quietud engañosa. Solo la ligera presión de sus dedos contra la tela de su pantalón delataba que estaba conteniendo una marea de emociones que amenazaba con desbordarse. Silvia desvió la mirada hacia el jardín exterior. Una ráfaga de viento agitó las hojas de un limonero, y por un instante la luz cambió. Ella inspiró lentamente, como si el aire le costara entrar en los pulmones. Durante muchos años, me repetí que lo que hacía era para ayudarlos, para protegerlos, protegernos. Intervino Manuel, su voz como un filo. ¿Protegernos de qué? De nosotros mismos. Silvia cerró los ojos, y en ese instante pareció más vieja, más frágil, como si el peso de todos los años y todas las decisiones equivocadas cayera de golpe sobre ella. Roberto decía que ustedes dos juntos eran un desastre en potencia, que se iban a destruir mutuamente. Yo lo creí. Lucero entrecerró los ojos. Y cuando empezaste a sospechar que no era cierto, ¿qué hiciste? Nada, admitió Silvia con un susurro, porque ya estaba demasiado dentro. Manuel dio un paso hacia adelante, su sombra proyectándose sobre ella. Entonces, todas esas cartas que nunca llegaron, los mensajes que no recibimos, los cambios de agenda imposibles, fuiste tú. Silvia tragó saliva. ¿Sí? Yo interceptaba las cartas. Si veía que podían acercarlos, las guardaba, o las alteraba siguiendo instrucciones de Roberto. A veces solo cambiaba una palabra, una frase lo suficiente para sembrar una duda. Los mensajes eran más fáciles de manipular. Bastaba con reenviarlos con algún detalle omitido. Y con las agendas, hizo una mueca amarga. Siempre hay compromisos urgentes que no pueden posponerse. Lucero sintió que un nudo le cerraba la garganta. ¿Y sabías que cada uno de esos pequeños ajustes iba quebrando algo que no se recupera? Ahora lo sé, respondió Silvia, y su voz sonó como un crujido. Y por eso escribí esa carta. No me queda mucho tiempo. No quería irme cargando con este peso. Pero no solo escribiste esa carta, insistió Lucero, inclinándose hacia adelante. La enviaste a mí directamente, sabiendo que desataría todo esto. ¿Por qué ahora? Silvia apartó la vista, como si buscar la respuesta en el jardín pudiera ser más fácil que decirla mirando a los ojos. La tos la interrumpió y tuvo que beber un sorbo de agua. ¿Por qué? Tenía miedo de que si no lo hacía yo, nadie lo haría jamás. Roberto jamás confesaría. Y si él moría sin que ustedes lo supieran, la mentira se quedaría como única versión. Quería que al menos tuvieran la oportunidad de decidir qué hacer con la verdad. Manuel la observó con la cautela de quien mide si lo que escucha es una verdad tardía o una manipulación final. ¿Y crees que con esto limpias tu conciencia?, preguntó con un tono que helaba. No admitió ella, y por un instante su voz se quebró. Pero es lo único que puedo darles ahora. No busco perdón, solo que me escuchen hasta el final. Lucero apretó los labios. Escucharte no significa olvidar. Silvia asintió con un leve movimiento de cabeza. Lo sé, pero al menos... Sus manos huesudas y temblorosas se apretaron entre sí. Al menos nunca destruí las cartas en las que hablaban de sus hijos. Había tanto amor ahí que ni siquiera yo en mi peor momento me atreví a borrarlo. Un silencio espeso se instaló en el estudio. Afuera un colibrí se detuvo frente a una bugambilla, y su batir de alas parecía el único sonido vivo. Lucero miró a Manuel, y él le devolvió la mirada. En esos ojos había dolor, pero también la intuición de que quedaba una pregunta más por hacer. Silvia, dijo Lucero con voz baja, casi un susurro. ¿Quién más sabía? La mujer mantuvo el silencio durante un instante que se hizo interminable. Después bajó la vista y respondió. Más personas de las que imaginan. Y algunas, alzando la mirada, fijándola en ellos, siguen cerca. Muy cerca. La temperatura de la habitación pareció bajar un par de grados.
Lucero sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Manuel frunció el ceño dándose cuenta de que esta historia estaba lejos de terminar. La mansión de Roberto Martínez se erguía sobre las lomas como un palacio moderno, iluminada por decenas de reflectores que bañaban de luz dorada su fachada de piedra clara. El aire de la noche llevaba un aroma a jazmín y madera recién lustrada, mezclado con el murmullo constante de los motores de los automóviles de lujo que llegaban uno tras otro. Una alfombra roja cruzaba el extenso patio guiando a los invitados hasta la entrada principal flanqueada por columnas de mármol que parecían querer impresionar a cualquiera que se atreviera a mirar hacia arriba. La fiesta anual de Roberto no era solo un evento social, era un desfile de poder, un escaparate donde se medían influencias, alianzas y jerarquías. Productores ejecutivos de disqueras, actores, cantantes y políticos se entremezclaban en un mar de trajes impecables y vestidos de alta costura. Entre risas y brindis, contratos, se insinuaban promesas, se sellaban con un apretón de manos y rumores corrían de un oído a otro disfrazados de comentarios casuales. Lucero llegó antes que Manuel. Descendió lentamente de un automóvil negro, y el murmullo a su alrededor se intensificó. Vestía un vestido de seda verde esmeralda que parecía fluir como agua bajo las luces. La tela abrazaba su figura con elegancia, dejando al descubierto solo lo justo para sugerir más de lo que mostraba. Caminó con paso seguro por la alfombra, saludando a conocidos con sonrisas breves pero genuinas, cuidando cada gesto como si cada segundo estuviera bajo el lente de una cámara invisible. Mientras cruzaba el vestíbulo, su mirada analizaba el lugar como una estratega en territorio enemigo. Reconoció las puertas laterales, las escaleras que ascendían a la galería principal, y los pasillos que llevaban a zonas privadas. Cada detalle era una pieza del mapa mental que había repasado durante días. 15 minutos después, Manuel hizo su entrada. Vestía un smoking negro a medida, la camisa blanca perfectamente planchada y la corbata atada con la precisión de quien nunca deja nada al azar. Saludó con breves apretones de manos y ligeras inclinaciones de cabeza, evitando conversaciones largas. Sus ojos se movían con calma aparente, pero en realidad absorbían cada detalle: la ubicación de las cámaras de seguridad, los guardias que se movían en patrones repetitivos, las zonas menos transitadas. Desde la galería superior, Roberto Martínez los vio llegar. Apoyado con naturalidad en la baranda, observaba la sala como un rey que vigila su corte. Vestía un traje azul marino perfectamente entallado, el nudo de su corbata impecable, y su cabello peinado con la precisión de quien nunca permite que el azar altere su imagen. Su sonrisa, la misma que había sellado acuerdos millonarios y destruido carreras sin que nadie lo notara, apareció al verlos. Bajó las escaleras con una lentitud calculada, deteniéndose aquí y allá para saludar a algún invitado como si disfrutara del suspenso de su propio acercamiento. Cuando llegó a su altura, estrechó la mano de Manuel y besó la mejilla de Lucero. «Lucero». «Manuel», dijo con esa voz grave y pausada que tantas veces había usado para persuadir. «Qué placer tenerlos esta noche». Lucero sostuvo su mirada un segundo más de lo necesario. «No podíamos perdernos tu gran celebración. Después de todo, pocas personas saben organizar una noche como tú». Manuel añadió con un tono neutro que apenas escondía la ironía. «Y tampoco queríamos que pensaras que evitamos los eventos importantes». «Siempre tan atentos», respondió Roberto, pero sus ojos tenían un brillo inquisitivo. «Me alegra verlos juntos». Lucero esbozó una sonrisa perfectamente calculada. «Esta noche todos estamos aquí por lo mismo celebrar». Un asistente se acercó para susurrarle algo al oído. Roberto asintió, pero antes de alejarse, les lanzó una última mirada breve pero cargada de advertencia. Cuando desapareció entre la multitud, Manuel se inclinó hacia Lucero sin apartar la vista de la sala. Sabe que algo pasa, pero aún no está seguro de qué. Entonces susurró ella: «Es el momento de adelantarnos». Mientras tanto, José Manuel y Lucerito habían llegado por una entrada lateral camuflados entre un grupo de jóvenes artistas invitados. Sus pasos eran seguros, pero sus ojos delataban la tensión de quien sabe que cualquier error puede arruinarlo todo.
En algún lugar de esa mansión detrás de un mural de Diego Rivera, estaba la caja fuerte con el archivo capaz de reescribir la historia de su familia. El plan estaba en marcha, y la música, las risas y el brillo de la noche serían la cortina perfecta para encubrir el golpe más audaz que jamás habían dado. Calculada, encantadora, completamente falsa. La sonrisa de Roberto brilló bajo las luces cálidas del salón, mientras besaba la mejilla de Lucero, y estrechaba la mano de Manuel con una firmeza que parecía más un pulso de fuerza que un saludo. «¡Qué sorpresa verlos aquí!», dijo con un tono perfectamente medido. «Después de nuestra última conversación, no estaba seguro de que vendrían». Lucero respondió con una leve inclinación de cabeza y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, el tipo de gesto que en el mundo del espectáculo significa cortesía y advertencia. Algunas tradiciones son difíciles de romper. Además, hay tantos amigos aquí que no podíamos faltar. Siempre tan profesionales, comentó Roberto con un dejo entre admiración y veneno. Pues por eso hemos llegado tan lejos, intervino Manuel suavemente. Y a pesar de ciertos obstáculos en el camino. La frase quedó flotando cargada de un doble sentido que no pasó desapercibido para nadie. La tensión se podía sentir en el aire como electricidad antes de una tormenta, pero se disipó momentáneamente con la llegada de otros invitados que reclamaban la atención del anfitrión. Roberto se excusó, aunque antes les dedicó una última mirada, mezcla de advertencia y desafío. La fiesta avanzaba al ritmo de una orquesta en vivo. Copas de cristal chocaban suavemente, y el olor a vino añejo y perfume caro se mezclaba con el murmullo constante de conversaciones estratégicas. Era el escenario perfecto para el plan. José Manuel, vestido como parte del personal de servicio, se movía con soltura entre los pasillos laterales, cargando una bandeja, como si toda su vida hubiera hecho eso. Con cada paso se acercaba al ala privada de la mansión, donde el verdadero tesoro de la noche lo esperaba. En el centro del salón, Lucerito tomaba el micrófono. Vestida con un traje moderno y elegante, comenzó a interpretar una canción que atrapó de inmediato la atención de todos. Su voz llenaba el espacio con una fuerza inesperada, y las miradas, incluida la de Roberto, se centraron en ella. Aprovechando esa distracción, Lucero se acercó a su objetivo. Un paso calculado, una sonrisa seductora, y en el momento justo, un accidente perfectamente ejecutado, la copa de champán volcándose sobre el traje de Roberto. El líquido dorado se deslizó por la tela, arrancando un gesto de fastidio en el anfitrión. «Lo siento tanto», exclamó Lucero extendiendo la mano para ayudar a limpiarlo, mientras con la otra, de forma imperceptible, sustraía el llavero metálico del bolsillo interior de su chaqueta. Roberto, con una sonrisa tensa, se excusó para ir a cambiarse. Lucero se apartó con elegancia, buscando la penumbra de un rincón donde Manuel la esperaba. «Tengo las llaves», susurró sin perder la compostura. Ahora depende de José Manuel. En el estudio privado, José Manuel se arrodilló frente al gran cuadro de Rivera, apartándolo con cuidado para revelar la caja fuerte. Insertó una de las llaves y giró la combinación que Silvia les había dado. El mecanismo se dio con un clic que pareció retumbar en la habitación silenciosa. Allí estaba el archivo. Carpetas con iniciales, sobres con sellos oficiales, grabaciones, fotografías y cartas, decenas de cartas. 2 décadas de manipulación meticulosa ordenada como si fuera un trofeo. José Manuel no dudó, comenzó a fotografiar lo más relevante, consciente de que llevarse los originales sería levantar sospechas inmediatas. El auricular en su oído vibró con la señal convenida. Roberto se dirigía al estudio. «No hay tiempo para salir», susurró. Se escondió tras unas cortinas gruesas justo cuando Manuel entraba en la habitación fingiendo casualidad. Se sentó en un sillón con una copa en la mano, aparentando tranquilidad. La puerta se abrió. Roberto se detuvo en seco. «¿Qué haces aquí?», preguntó con la voz peligrosamente controlada. «Buscaba un lugar tranquilo para mi bebida», respondió Manuel con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Ya sabes que las fiestas nunca fueron lo mío». Roberto cerró la puerta, su mirada escaneando la habitación con rapidez. «Este es mi espacio privado. No recuerdo haberte invitado».
Como no recuerdo haberte invitado a interferir en mi matrimonio, replicó Manuel con un tono tranquilo que escondía filo. Y sin embargo, aquí estamos. Roberto se acercó al escritorio apoyando las manos sobre la superficie pulida. ¿Qué quieren realmente tú y Lucero? ¿Por qué están aquí fingiendo que todo está bien? Quizás para demostrarte que a pesar de todo lo que hiciste no lograste destruirnos, respondió Manuel poniéndose de pie. Nos separaste como pareja, pero fallaste en separarnos como familia. Roberto rió con desdén. La familia está sobrevalorada. Lo que importa es el éxito, el legado, la marca. Yo les di eso. No, Roberto, nosotros lo construimos. Tú solo te aprovechaste. En ese momento la puerta volvió a abrirse. Lucero entró serena pero con la mirada fija en él. La seguridad me dijo que estarías aquí, dijo aunque todos sabían que era una excusa. ¡Qué reunión tan íntima! Casi como en los viejos tiempos, comentó Roberto. Con una diferencia fundamental, respondió Lucero. Ahora conocemos la verdad. Roberto los miró evaluando como un ajedrecista acorralado. ¿Y qué harán con esa verdad? ¿Exponerme? ¿Arruinar mi reputación? Piensen en ustedes mismos. No se trata de venganza, dijo Manuel. Se trata de justicia. Y de que nunca más vuelvas a manipular nuestras vidas, añadió Lucero, ni las de nuestros hijos. La mención de José Manuel y Lucerito tensó el rostro de Roberto. Yo siempre quise lo mejor para ellos. No, corrigió Lucero. Siempre quisiste lo mejor para ti. Un silencio pesado se apoderó del estudio. Afuera, la fiesta seguía como si nada. Finalmente, Roberto bajó la voz. ¿Qué quieren de mí? Libertad, respondió Manuel firme como quien pronuncia una sentencia. Completa desvinculación profesional, repitió Manuel su voz grave cortando el aire como un golpe seco. Ninguna interferencia en nuestras carreras ni en las de nuestros hijos. Y el archivo, añadió Lucero con una firmeza que no dejaba lugar a negociación. Todas las cartas originales, todas las grabaciones, todos los documentos. Son nuestros por derecho. Por un instante Roberto guardó silencio. Su mirada, que durante años había sabido imponerse con solo un gesto, parecía ahora medir cada palabra con un cuidado casi desesperado. La máscara de seguridad que había llevado toda la noche se resquebrajó, y lo que se asomó fue un hombre consciente de que su reinado estaba tambaleando. ¿Y si me niego?, preguntó, un último intento por recuperar el control que se le escapaba entre los dedos. Lucero lo sostuvo con la mirada, su voz serena pero cortante como una hoja de vidrio. Entonces nos veremos obligados a hacer pública nuestra historia. No por venganza, sino por verdad. Para que todos sepan quién eres realmente. El impacto fue inmediato. El rostro de Roberto se endureció, pero sus ojos delataron algo nuevo: miedo. Su imperio, construido sobre una imagen de mentor paternal y benefactor de artistas, no sobreviviría a una revelación así. Finalmente respiró hondo. Bien, dijo con voz resignada. Tendrán lo que piden, pero esto es el fin de una era. Lo saben, ¿verdad? Sin mí nada será igual. Eso esperamos, replicó Manuel sin pestañear. Es hora de escribir nuestra propia historia, sin manipulaciones, sin mentiras. Tras las cortinas, José Manuel escuchaba en silencio. Sonrió, un gesto pequeño pero lleno de satisfacción. La misión estaba cumplida. Habían recuperado algo mucho más valioso que un archivo: la libertad de decidir su propio destino. Afuera, la música y el murmullo de la fiesta continuaban ajenos a que, en ese instante, en una sala apartada, un capítulo de décadas estaba llegando a su fin. Una semana después, la casa de Lucero estaba bañada por la luz cálida del atardecer. En el amplio jardín, el aire olía a jazmín y leña. Habían preparado una pequeña hoguera en un brasero de hierro forjado. No había público, no había prensa, solo ellos. Lucero, Manuel, José Manuel, Lucerito y Antonia. Sobre una mesa reposaban las carpetas que contenían copias de los documentos que Roberto había entregado. Los originales descansaban seguros en una caja de seguridad, pero lo que estaba allí, aquello estaba destinado a desaparecer. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Manuel, observando cómo Lucero pasaba la mano sobre las etiquetas meticulosamente escritas.
Son parte de nuestra historia, sí, pero una historia distorsionada, respondió ella. Prefiero quedarme con los recuerdos reales con lo que vivimos, no con la versión manipulada que Roberto creó. José Manuel y Lucerito, de pie, a unos metros, intercambiaron una mirada de respeto. Ambos comprendían que ese momento no era solo simbólico, era la clausura de una herida abierta durante demasiados años. En el fondo, me da lástima, dijo Lucerito con suavidad. Roberto dedicó su vida a manipular a otros, y nunca supo construir algo verdadero para sí mismo. Algunos confunden poder con felicidad, respondió José Manuel. Creen que controlar a otros les dará lo que buscan. Pero lo que realmente vale nace de la autenticidad. Manuel encendió una cerilla. La llama pequeña crepitó antes de crecer y consumir el papel. Con un movimiento deliberado, la dejó caer sobre la primera carpeta. Las llamas comenzaron a danzar iluminando los rostros de la familia, con tonos cálidos y sombras alargadas. Fue entonces cuando la voz de Lucero rompió el silencio. «Mamá, hay alguien que quiere verte». Todos giraron la cabeza hacia la entrada del jardín. Una figura frágil avanzaba lentamente apoyada en un bastón y en el brazo de una enfermera. El aire pareció espesarse cuando reconocieron a Silvia. Su rostro estaba más pálido, su cuerpo visiblemente debilitado, pero sus ojos conservaban una intensidad que desafiaba su condición física. «Silvia», susurró Lucero sorprendida, «no te esperábamos». «Sé que no fui invitada», respondió ella con una sonrisa débil. «Pero sentí que debía estar aquí, si me lo permiten». Manuel y Lucero intercambiaron una de esas miradas silenciosas que, pese a los años y las heridas, aún los unían. «Por supuesto», dijo Manuel acercando una silla para que se sentara junto al fuego. «Gracias», murmuró Silvia mientras la enfermera la ayudaban a acomodarse. Roberto me contó lo que pasó en la fiesta, no con orgullo, sino con una especie de resignación que jamás le había visto. «¿Has hablado con él?», preguntó Lucero. «Vino a verme ayer», confirmó Silvia. «Creo que busca absolución aunque no lo diga. O tal vez solo quería culparme por haberles revelado la verdad. Es curioso. Incluso ahora, cuando todo se derrumba, sigue sin asumir completamente su responsabilidad». «Algunas personas nunca cambian», comentó Manuel. «Otras sí», replicó Silvia mirando a José Manuel y Lucerito. «Ustedes son la prueba de que a pesar de todo el daño, algo auténtico y hermoso pudo nacer de esta historia». Lucerito se acercó. Sin dudar tomó las manos frías de Silvia entre las suyas. «Gracias por decirnos la verdad. A pesar de todo, gracias por eso». Los ojos de Silvia brillaron con lágrimas. «No merezco tu gratitud, niña, pero la acepto como un regalo inmerecido». Detrás de ellos, las últimas hojas ardiendo en el brasero se consumieron en ceniza, llevándose con ellas no solo documentos, sino décadas de sombras. El crepitar del fuego se mezcló con el canto lejano de un pájaro nocturno. Y por primera vez en mucho tiempo, el aire estaba limpio, libre, como si el pasado al fin hubiera soltado su presa. El silencio que siguió estaba cargado de matices imposibles de explicar con una sola palabra. Era un silencio denso que contenía perdón y dolor, clausura y nuevos comienzos, el peso del pasado y la promesa frágil del futuro. Hasta el crepitar del fuego parecía acompasarse con los latidos lentos de quienes estaban allí testigos y protagonistas de una verdad que había tardado décadas en salir a la luz. «¿Sabes?», dijo finalmente Silvia con la voz quebrada mirando las carpetas que aún reposaban sobre la mesa a medio metro de las llamas. «Durante años me repetí que lo que hacíamos era por el bien de sus carreras, que separados cada uno alcanzaría su máximo potencial». Alzó la vista hacia Lucero y Manuel, pero luego volvió a bajar la mirada como si las palabras que estaba pronunciando pesaran más que su propio cuerpo. «La verdad», continuó, «es que nunca se trató de ustedes. Se trataba de Roberto, de su necesidad obsesiva de control, de su miedo constante a perder influencia sobre dos de sus activos más valiosos». Lucero dio un paso hacia ella sin agresividad, pero con la firmeza de quien no teme preguntar lo que necesita saber. Y tú, dijo suavemente, «¿Qué ganabas tú con todo esto?». Silvia respiró hondo,
y giró levemente hacia el fuego. La luz anaranjada iluminó sus facciones marcadas por la enfermedad y el tiempo. Al principio, su aprobación. Roberto tenía esa forma de hacerte sentir especial, indispensable. Te incluía en sus planes y en sus secretos, y eso era intoxicante. Con el tiempo se volvió costumbre. Y luego supervivencia. Sabía demasiado. Estaba demasiado involucrada como para dar marcha atrás. Manuel, que había permanecido escuchando con los brazos cruzados, asintió con gravedad. Comprendía demasiado bien las cadenas invisibles que podían unir a una persona con su propio carcelero. ¿Crees que alguna vez se arrepienta realmente?, preguntó con un tono más curioso que acusador. No lo sé, admitió Silvia sin intentar suavizar la respuesta. Ha vivido tanto tiempo en su propia narrativa que quizá ya no distingue entre la verdad y sus manipulaciones. Pero sí sé algo, alzando la vista para mirarlos directamente. Está asustado. Por primera vez en décadas no tiene el control de la situación. No buscamos venganza, aclaró Lucero, su voz limpia y serena. Solo queríamos recuperar nuestra historia, proteger a nuestra familia. Lo sé, asintió Silvia. Y eso, más que cualquier amenaza, es lo que lo desconcierta. No sabe cómo lidiar con esta dignidad con la que han manejado todo. José Manuel, que había estado observando el fuego con las manos en los bolsillos, dio un paso adelante. ¿Y ahora qué harán profesionalmente, quiero decir? Sin Roberto. Seguiremos adelante, respondió Manuel sin vacilar. Tenemos experiencia, contactos, un nombre en la industria. Roberto fue importante, pero nunca indispensable. Lucero sonrió y el fuego hizo brillar el dorado de su cabello. Y además, siempre hemos tenido algo que Roberto nunca entendió: autenticidad. El público lo percibe, lo valora más que cualquier estrategia de marketing. Silvia los observó con una mezcla de admiración y melancolía. Ojalá hubiera entendido eso antes. Quizá habría tomado decisiones diferentes. Nunca es tarde para la verdad, intervino Lucerito con la serenidad de quien sabe lo que significa vivir sin máscaras. Eso es lo que aprendimos de todo esto. Manuel tomó la primera carpeta con ambas manos y miró a Lucero. Ella asintió. Juntos, caminaron hasta el brasero. La carpeta cayó sobre las brasas con un leve golpe seco antes de que el fuego empezara a devorarla. El papel se arqueó, se ennegreció y en pocos segundos se convirtió en filamentos quebradizos que el viento nocturno comenzaba a deshacer. Una a una fueron alimentando las llamas con el resto de los documentos. Con cada carpeta destruida, la tensión en sus cuerpos parecía aflojar, como si cada hoja quemada les devolviera un pedazo de paz. Hay algo que deben saber, dijo Silvia de pronto con un tono que hizo que todos se detuvieran. Algo que no les conté cuando nos reunimos. Las miradas se fijaron en ella. Roberto guardó copias, no de todo, pero sí de los documentos más comprometedores. Los llama su seguro. Manuel y Lucero intercambiaron una mirada breve, casi cómplice. Lo sospechábamos, respondió él. Roberto nunca dejaría todas sus cartas en una sola mano. Pero ya no importa, añadió Lucero. Esos documentos solo tienen poder si nosotros se lo damos, y hemos decidido no hacerlo. Silvia bajó la cabeza y sonrió con un respeto sincero. Ustedes realmente han cambiado. Son más fuertes de lo que él jamás entendió. No más fuertes, corrigió Lucero. Solo más auténticos, más fieles a quienes realmente somos. La última carpeta fue arrojada al fuego. Las llamas se alzaron un instante como en un último rugido antes de comenzar a menguar. Igual que las manipulaciones de Roberto, pronto solo quedarían cenizas. ¿Y ahora qué?, preguntó José Manuel, verbalizando lo que todos pensaban. Ahora vivimos, respondió Manuel con la simplicidad de quien ha llegado al final de una guerra. Continuamos con nuestras vidas, nuestras carreras, pero desde la verdad, no desde la manipulación. Y celebramos lo que tenemos, añadió Lucero mirando a sus hijos. Una familia que ni siquiera él pudo destruir. Silvia los miraba con los ojos humedecidos. En ellos había algo más que tristeza, había alivio.
alivio por ver que después de todo la historia que ayudó a distorsionar, había encontrado su equilibrio. En el cielo, el último resplandor del día se apagaba lentamente, dando paso a una noche tranquila. Y en el jardín, el fuego consumía las últimas sombras del pasado, dejando en su lugar un silencio distinto, no el de la tensión, sino el de la paz recién conquistada. «Debo irme», dijo finalmente Silvia, haciendo un leve gesto a su enfermera para que la ayudara a incorporarse. Su voz temblaba, pero no por debilidad física, sino por el peso de las emociones. Solo quería estar presente en este momento. Ser testigo de este cierre. Lucero se adelantó un paso y tomó las manos frías de Silvia entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Gracias por venir», dijo con sinceridad. «Y gracias por la verdad. Aunque llegara tarde». Silvia asintió con una expresión en la que se mezclaban alivio y resignación. «Cuídense mutuamente», respondió con voz quebrada. «No dejen que nadie vuelva a interponerse entre ustedes. No como familia». Mientras la enfermera la guiaba lentamente por el sendero de regreso, la figura de Silvia se fue perdiendo entre las sombras del jardín. La familia permaneció en silencio mirando cómo las últimas llamas consumían los restos de los documentos que alguna vez tuvieron el poder de dividirlos. Lucerito rompió el silencio. «Es extraño. Todo este tiempo creí conocer nuestra historia familiar, pero había tanto que ignoraba». «Todos teníamos versiones incompletas», respondió José Manuel mirando las brasas. «Fragmentos de una verdad mayor». Manuel pasó un brazo firme por los hombros de su hijo. «Lo importante es que ahora la conocemos, o al menos tan completa como puede ser». Lucero miró a los tres uno a uno. Ese instante bajo la luz cálida del fuego le reveló algo que iba más allá de la victoria sobre Roberto, la certeza de que a pesar de los años de manipulación, lo que los unía seguía intacto. «¿Saben qué me parece curioso?», dijo atrayendo su atención. «Roberto creía conocernos mejor que nosotros mismos. Creía que podía predecir y controlar nuestras reacciones, pero nunca entendió lo esencial». «¿Qué cosa?», preguntó Lucerito. «Que el amor verdadero, el amor familiar, no se puede manipular ni destruir completamente», respondió Lucero con calma. «Puede disfrazarse, confundirse, pero siempre encuentra el camino de regreso». Manuel asintió comprendiendo cada palabra. A pesar de la distancia, los malentendidos y las mentiras, había habido algo que sobrevivió: respeto mutuo, admiración genuina y una complicidad que ni el mejor manipulador había podido erradicar. «Creo que deberíamos celebrar», propuso José Manuel con una chispa de entusiasmo. «No el pasado, sino el futuro. Nuestra verdad recién descubierta». «¿Y qué propones?», preguntó Manuel. José Manuel sonrió con picardía. «Ustedes dos en el escenario como siempre debió ser, sin intermediarios, sin manipuladores, solo su música y su conexión». Lucero y Manuel se miraron sorprendidos. «¿Un concierto privado?», preguntó Lucero con curiosidad. «Para empezar», respondió su hijo. «Luego, quién sabe. Tal vez sea hora de que el mundo escuche la verdadera historia de Lucero y Mijares, contada por ustedes». Lucerito dio un paso al frente aprobando la idea. «Me gusta cómo piensas, hermano, y creo que tengo la canción perfecta para comenzar». Desapareció unos segundos dentro de la casa y regresó con una guitarra que ofreció a su padre con una reverencia juguetona. «Maestro, por favor». Manuel tomó el instrumento con cuidado como quien recibe un tesoro. Acarició las cuerdas, afinó un par de notas y levantó la mirada hacia Lucero. «¿Alguna petición especial?». Ella sonrió y sin decir nada, ambos supieron cuál sería la primera canción. Las primeras notas de «El privilegio de amar» flotaron en el aire. Lucero cerró los ojos dejando que la música la transportara a otros tiempos, los escenarios compartidos, las miradas cómplices, los aplausos del público. Y también los silencios, las ausencias y las verdades ocultas. Cuando comenzó a cantar, su voz se unió a la de Manuel, con esa armonía que parecía inevitable entre ellos. No había ensayo previo ni necesidad de palabras, solo música pura, sincera,
nacida de años de historia compartida. José Manuel y Lucerito se unieron al coro y sus voces jóvenes sumaron un nuevo matiz a una canción que había sido parte de la banda sonora de sus vidas. El jardín entero parecía vibrar con esa unión. Bajo el cielo estrellado, rodeados de las plantas que habían crecido junto a ellos a lo largo de los años, la familia Mijares Ogasa celebraba algo más que el fin de una manipulación, celebraba la promesa de un futuro auténtico. Cuando la última nota se extinguió, los cuatro permanecieron en silencio disfrutando del instante. En ese mutismo no había tensión sino plenitud. Lucero miró hacia la cámara invisible que es tu mirada, la del espectador que ha acompañado toda esta historia. ¿Y tú? Que has seguido nuestro camino hasta aquí. ¿Qué hubieras hecho en nuestro lugar?, preguntó. ¿Habrías perdonado? ¿Habrías buscado venganza? ¿O habrías elegido como nosotros el camino de la verdad y la reconstrucción? La pregunta quedó flotando no para ser respondida de inmediato, sino para que quien escucha o lee se la lleve consigo. Porque al final esa es la esencia de esta historia, no una separación orquestada por otros, sino una lección de resiliencia. Una verdad que aunque tardía encontró la luz. Un vínculo que una vez reconocido en su auténtica fortaleza, ya nunca podrá romperse. Y así, mientras la brasa final se apagaba en el brasero, todos comprendieron que la verdadera victoria no era haber derrotado a Roberto, sino haber recuperado lo que siempre les perteneció: su historia, su verdad y su capacidad de amar sin condiciones.